En el libro de Lucas, capítulo 15, vemos a Jesús refiriéndole algunas parábolas a sus discípulos. Y a la altura del versículo 11 encontramos la parábola del hijo pródigo. Y leemos, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Aquí podemos encontrar un hijo pródigo que aparentemente, lo digo yo, no lo dice la Biblia, quería aventurar, quería buscar cosas nuevas. Y dice la Biblia que se fue lejos. Dice la Biblia que juntó todo su dinero y se fue y allí malgastó todo lo que había recibido. Allí desperdició esos bienes que su padre le entregó. Es importante señalar esa herencia, como lo menciona la misma Biblia. Lo normal es que los hijos lo reciban cuando sus padres mueren. Parece que este hijo presionó tanto que su padre decidió entregarle los bienes. Cuando en estas historias que Jesús contaba, en estas parábolas, se hacía un hincapié, se resaltaba en alguna palabra, es porque esto tiene un contexto histórico, o sea, relata algo cultural, algo real que acontecía, que podía acontecer, o algo que realmente no debía suceder. Es decir, aquí vemos al hijo pródigo diciendo que quiere su herencia. Sin embargo, lo usual era que los hijos heredaran al partir el padre. Por lo tanto, vemos algo inusual, vemos un hijo menor que pide su herencia. Sabemos que eran 2 hijos. En aquella época, los hijos mayores, los primogénitos, recibían una doble porción de esos bienes que los padres tenían. Eso era un beneficio que se les entregaba, que se le asignaba al hijo al nacer. Bien, vemos entonces aquí que la Biblia relata que este hijo se fue lejos y allí donde estaba, malgastó todos sus bienes. Y luego empezó a faltarle el pan. Entonces procuró ver de qué manera podía, ¿verdad? Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, pero lo que hizo fue que lo envió a su hacienda a apacentar los cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían esos cerdos. Eso implica que el hambre que estaba pasando este hijo era un hambre bastante grande, o sea, era una situación precaria bastante significativa. Podríamos inclusive decir que esta parábola en esta parte aquí nos está mostrando las consecuencias de nosotros hacer un mal uso de los recursos que depositan en nuestras manos. Porque al faltarle el pan empezó a padecer muchas situaciones, porque de estar en una casa donde ellos tenían siervos,
venir entonces a ser él el siervo de alguien y que inclusive ni siquiera aparentemente tenía pan. Por eso es que vemos que al final, cuando él dice que en la casa de su padre hay abundancia de pan, iré yo a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, esto evidencia de que donde él estuvo apacentando cerdos, no había abundancia de pan. No le daban pan a él como jornalero. No tenía ese beneficio. Sin embargo, él aquí resalta que en la casa de su padre, los jornaleros tenían ese sustento diario. Y sabemos ya que levantándose este hijo vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así es que aquí este recibimiento de este padre muestra la misericordia. Dice que fue movido a misericordia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es! Cuando nosotros vemos, porque Jesús está relatando esta parábola, pero sin lugar a dudas, Jesús lo que quiere es mostrar la identidad del Padre, la identidad del Padre, del Dios Todopoderoso, ese Padre que es movido a misericordia cuando nosotros venimos humillados, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, cuando nosotros reconocemos que hemos desperdiciado el tiempo, los recursos que Él ha puesto en nuestras manos, que no hemos sido buenos administradores, que no hemos sido buenos siervos, que no hemos sido buenos hijos, cualquiera que sea la condición. Pero Él, ese Padre que es amor, cuando nosotros volvemos arrepentidos, aleluya, dijo que sacaran el mejor vestido y que le vistieran y que pusieran un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ese vestido lo que hace es que quita la vergüenza, amén, quita la mancha de su pecado, de su error, de sus faltas. Y cuando se habla de este anillo, los anillos son símbolos de pactos. Aquí el Padre está haciendo un pacto nuevo. Eres mi hijo, yo me comprometo nuevamente contigo, yo olvido todo eso que sucedió y yo empiezo una historia nueva juntamente contigo. Vamos a empezar otra vez, vamos a caminar juntos, vamos a volver a tener esta relación, aleluya. Y dice que le pongan calzado en sus pies, ese calzado en los pies denota la autoridad, designación como hijo, gloria a Dios. Y me llama mucho la atención en esta parábola cuando vemos el hijo que quedó en casa. Aquí todo el mundo estaba regocijado, todo el mundo estaba alegre, aleluya. El papá mandó a matar, mandó a traer el becerro gordo y que se hiciera fiesta. Pero en el versículo 25 dice que el hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Yo me imagino a este siervo, a este criado, todo alegre, dando esta noticia, todo contento, todo regocijado, pensando que la información que le estaba dando a este hijo mayor era una información, era una noticia que le iba a llenar su corazón de gozo y alegría. Sin embargo, dice el versículo 28, se enojó y no quería entrar este hijo. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, o sea, ni siquiera lo refiere como mi hermano. O sea, él estaba tan molesto. Dice, bien, vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, y al igual que haber pedido sus bienes antes de morir el padre, también era un acto que deshonraba al padre. Pero cuando este hijo viene, el padre olvida todo esto. El padre olvidó toda esa deshonra y le dice a su hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Esta parábola tiene una gran enseñanza, nos muestra de verdad tanto amor de parte de este padre, pero nos muestra a este hijo que se quedó en casa. Y podríamos inclusive decir que el que estaba en la casa estaba igual de perdido que el que se fue, porque su corazón estaba lleno de resentimiento. Había falta de perdón en él, había falta de amor, había falta de misericordia, había falta de compasión. Porque qué bello es cuando nosotros reconocemos que alguien pecó y está arrepentido. Cuando nosotros no nos ponemos en el lugar de Dios para juzgar. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el que pagó el precio. Jesús es el que murió. ¿Quién es que condenará a los hijos de Dios? Jesús es el que murió. Es decir, nosotros no tenemos potestad para juzgar. No tenemos potestad para condenar, porque eso está en las manos de Dios, está en la disposición de Dios, el condenar y el extender su misericordia. Y es importante que nosotros podamos, asimismo como iglesia, ver en qué momento nosotros podríamos estar siendo este hijo mayor que quedó en la casa. No solamente para juzgar, sino también para reconocer todo lo que hemos tenido a la disposición de parte de Dios y que no hemos aprovechado. Porque aquí el padre le dijo, todo lo que tengo es tuyo. O sea, tú no has recibido un cabrito para compartir con tus amigos porque tú no has querido, pero están ahí. Todos mis bienes están ahí disponibles para ti. A veces nosotros vemos que viene una persona recién convertida y de repente Dios empieza a usar a esta persona. Dios activa ese llamado que uno dice, mira cómo esta persona llegó ayer a la iglesia y mira cómo Dios lo usa. A veces hasta podríamos quizás decir eso con un poco de resentimiento, pensando el tiempo que tenemos en la iglesia y que quizás
no hemos podido lograr que Dios nos use de esa manera. Es importante saber que Dios a cada uno llama con un propósito, pero también es importante saber que en la búsqueda, en el pedir, en el orar, en el humillarse, en el estar en la presencia de Dios, hará que podamos recibir todo eso que está en el corazón de Dios. Muchas veces nos conformamos con estar ahí en la iglesia y simplemente no aspiramos a ser usados por Dios. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos comprender que tenemos muchas oportunidades en Dios y a veces no la aprovechamos. Este hijo que se fue, cuando volvió, simplemente recibió un acto de misericordia. No quiere decir esto de ninguna manera que nosotros vamos a pecar deliberadamente, porque la Biblia dice que para el que peca deliberadamente no hay más sacrificios que hacer. O sea, Jesús no murió en la cruz para que yo invalide esa sangre, esa cruz, pecando deliberadamente. Pero si pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos para con Cristo. Eso es asumiendo que hay un pecado por causa de una debilidad puntual, no que yo voy a ser reincidente en ese pecado. Así es que yo te dejo esta enseñanza, le pido a Dios, a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios te revele esa misericordia, pero que también te revele ese arrepentimiento que tuvo el hijo pródigo, ese acto de humildad, de humillación, ese acto de reconocer su pecado, sus faltas, sus errores, y que tú puedas, si caes, saber que hay perdón de parte de Dios para ti. Si tú en algún momento, siendo cristiano, le fallaste a Dios, hay un perdón dispuesto para ti. Porque el propósito que Dios tiene para tu vida está ahí. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dispuso para ti, Él está dispuesto a dártelo. Vemos ahí que este hijo que se fue, cuando volvió, el padre le entregó un anillo, puso un anillo en su dedo, puso vestidos nuevos, los mejores, y puso un calzado en sus pies. Así Dios reivindica, así Dios restaura, así Dios, aleluya, nuevamente nos acoge, nuevamente nos instruye en ese llamado que Él tiene para nosotros y nuevamente nos usa para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, que sea el Señor contigo para ayudarte en tu caminar y que no tengas que salir del redil. Lo mejor para nosotros como cristianos y como nuevo creyente, como persona que está empezando a caminar con Dios, lo más importante es que nosotros nos mantengamos firmes ahí, dentro del redil, dentro de esa cobertura, sabiendo que fuera de Dios solamente hay muerte, hay perdición, hay daños, derrota, hay dolor. Entonces, ¿para qué salir de los brazos de Dios? ¿Para qué salir de ese redil que Dios ha establecido para rodearnos, para cubrirnos, para protegernos? No te salgas de los brazos de Dios. Yo te animo a que permanezcas constante, que persistas, insistas y resistas. Mantente firme ahí, porque lo que Dios dijo de ti, Él lo cumplirá. Que Dios
te bendiga y que Dios te guarde.